Otro de los capítulos fundamentales en física, en las temáticas introductivas de aprendizaje de física, tenemos lo que es el despeje de fórmulas. El despeje de fórmulas es una herramienta muy, muy importante, ¿ya?, en las ciencias exactas. Cuando nos referimos a ciencias exactas, pues es todo un campo amplio de investigación. No olvidemos que física es una rama, ¿ya?, importante en nuestro entorno porque permite calcular mediante un proceso físico, matemático, los fenómenos de la naturaleza. Y para ello se ve necesario el uso del despeje. ¿Qué es el despeje de fórmulas? Despejar quiere decir hacer que algo que está escondido, ¿ya?, que está implícito, se vuelva explícito, o sea, quede completamente solo. Despejar quiere decir quitar algo y ponerlo a otra posición. Eso es para que lo entiendan. Pero para hacer un proceso de esta magnitud, de hacer que de una forma definida físicamente e inclusive matemáticamente, tiene unos mecanismos. Pero para conocer esos mecanismos también necesitamos identificar la diferencia que existe de una ecuación matemática, de una fórmula propiamente física. Cuando hablamos de ecuación, que es una ecuación netamente matemática, es hablar de una igualdad. Cuando hablamos de igualdad quiere decir que posee un signo igual, que tiene dos miembros, un miembro izquierdo o lado izquierdo y un miembro derecho o lado derecho. Y que entre esos miembros siempre haya solo una incógnita. Es decir, haya solamente un valor desconocido. En este caso, mayormente cuando nos referimos a incógnitas, ¿ya?, lo vamos a ver a continuación, son algunas letras particulares que se emplean. Entonces, eso sería una ecuación. Es propiamente una expresión algebraica netamente matemática, es igualdad, donde mayormente siempre posee una única incógnita o también llamada variable. Ahora, ¿pero qué es una fórmula propiamente física? ¿Qué es una fórmula? Ahí la definición nos dice, es una expresión propiamente física. Permite demostrar un fenómeno físico propio de la naturaleza. Es la gran diferencia entre ecuación y fórmula. Ahora ya lo conocemos. Ecuación es un proceso matemático. Fórmula es un proceso físico netamente que permite calcular un fenómeno propio de la naturaleza. Y esta puede presentar varias o distintas variables. A veces la diferencia entre una ecuación y una fórmula también. Una ecuación presenta una única variable incógnita. En cambio, una fórmula puede presentar más de una incógnita variable. Y vemos este ejemplo. Igual que en el anterior caso, como es una igualdad, porque siempre tenemos un igual. Tiene dos miembros, un miembro izquierdo, un miembro derecho, pero a diferencia de la fórmula que vemos aquí una variable incógnita, aquí tenemos otra variable incógnita, vemos a continuación otra variable o incógnita y finalmente otra variable incógnita. Entonces vemos que tiene numerosas incógnitas o variables. Cuando hemos definido esas diferencias marcadas, tendríamos que decir, ahora, ¿qué es una incógnita? Como lo dijimos anteriormente. ¿Qué es una incógnita o variable? Pues simplemente incógnita o variable es
una magnitud desconocida, es decir, un valor que no conozco, que es preciso o es necesario averiguar o hallar, o encontrar, si quieren llamar. Y como lo dijimos, para hacer este proceso de aprender a despejar, mover una incógnita y hacer demostrado, necesita unas reglas. Nosotros hemos tratado en este tomo de tratar de sintetizar dichos procesos de despejo, llamarlo, mediante unas reglas que las aprendimos también en el campo de matemáticas, donde nos los enseñan en matemáticas cuando estamos resolviendo ecuaciones, ya sean de primer, segundo o enésimo grado. En matemáticas nos los hace un poco más mecánicos, ¿verdad? Y nosotros tratamos de adquirir esos conocimientos para aplicarlos ya netamente al campo de la física. Entonces veamos estas reglitas que hemos querido plantear para un mejor entendimiento y aprendizaje de lo que es despejar una. Ahí tenemos una primera regla que nos dice, y es prácticamente la fundamental de todo lo que vendría a ser el despeje de forma. Esta regla nos dice, como ven ahí, que la incógnita siempre, vean bien, siempre debe estar en el primer miembro o lado izquierdo. Y siempre debe estar completamente sola. Eso es lo fundamental que usted tiene que aprender en DP. Que la incógnita variable que necesita hallar siempre debe estar a la izquierda y siempre debe estar sin ningún compañero. Cuando nos referimos sin nada que la acompañe, siempre debe ser positiva, escuche bien, no debe poseer coeficientes o multiplicadores, no debe poseer potencias, no debe poseer raíces, denominadores. En efecto, siempre debe ser positivo, no debe llevar funciones trigonométricas. Eso quiere decir que debe estar completamente. Y es la regla fundamental para despejar. Una vez vista y aprendida la primera regla, necesitamos saber qué ahora, como dijimos que tiene que estar sola, qué hacer cuando la incógnita lleva un signo negativo. Y lo vemos ahí que nos dice, la incógnita jamás debe ser negativa. Jamás debe ser negativa. ¿Qué pasa si fuese negativa? ¿Qué debo hacer yo para hacer que la incógnita deje de ser negativa? Pues es ahí donde se emplea la expresión matemática de multiplicar por menos 1. Y eso lo aprendimos para resolver ecuaciones. Siempre se multiplica el inverso multiplicativo, que es el menos 1, y esto altera por mediante la ley de signos los signos de una forma. Cuando multiplico por menos 1, no se olvide que esa multiplicación del menos 1 se debe efectuar o hacer la ley de signos en ambos miembros. Quiere decir, al lado izquierdo como al lado derecho. ¿Cuál era la ley de signos? Más por más, más por menos, menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces, esa ley de signos se aplica con el inverso multiplicativo del menos 1 para quitar el signo negativo de una 5. Ahora, ¿qué nos dice la tercera regla? ¿Qué hacer cuando nuestra incógnita posee exponente? Y aquí nos reafirma que la incógnita jamás o no debe poseer exponente. Ahora, ¿qué hago si lo tuviese? Si tuviese un exponente, debe o se debe aplicar la raíz n, quiere decir la raíz n, no la raíz n, que se le aplica la raíz de acuerdo al grado de la potencia o el exponente. Es decir, si tengo como ejemplo
una potencia cuadrada, le aplico raíz cuadrada. Tengo una potencia cúbica, le aplico raíz. Y así sucesivamente. Pero al aplicar esta raíz enésima, se debe aplicar tanto al primer miembro como al segundo miembro. Es decir, al lado izquierdo como al lado derecho. Ese es el proceso que se debe hacer. Aprendida esta regla, ahora vamos a ver la siguiente. La regla que hemos simplificado acá, llamada regla número 4, nos dice que ¿qué se debe hacer si la incógnita llevase una raíz? Y nos reafirma y nos aclara que la incógnita no debe poseer raíz. Pero ¿qué debo hacer si aparece una raíz de por medio? No se olviden que el inverso de la raíz es la potencia y de la potencia es la raíz. Entonces, si en la potencia aplicábamos raíz, ahora en la raíz debo aplicar la potencia enésima o exponente n. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo una raíz cuadrada, voy a aplicarle la potencia cuadrada. Tengo una raíz cúbica, le aplico una potencia cúbica. Y así sucesivamente. Pero no olvidemos que se debe aplicar tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho. Siempre se aplica en ambos. No se puede aplicar el exponente solo a un miembro y dejarlo al otro. No. Siempre se debe efectuar en ambos. Aprendida esta regla, vamos ahora a ver la regla quinta que le hemos llamado. Y nos dice, ¿qué hacer si la incógnita está sumando en un miembro y necesito moverla al otro miembro? Nos confirma que si la incógnita está sumando en uno de los miembros, pasa al otro lado con su inverso. El inverso de la suma, no olvidemos, que es la regla. No olvidemos, si está sumando en un miembro, su inverso va a ser pasar a restar. Y con esto surge la otra regla. La regla que hemos denominado número 6. ¿Qué hacer si nuestra incógnita se encuentra, en este caso, restante? Está restante. Vamos a marcar. Si la incógnita se encuentra restante. La anterior era si la incógnita se encuentra sumando. Entonces, ¿qué hago? Ya habíamos dicho en la anterior regla, el inverso de la suma y la resta. En este caso, si la incógnita estaba restando, pasaría al otro lado a su inverso, a sumar. Pasando a la regla número 7. ¿Quién nos dice? Aquí ya surge, fíjense, el otro proceso matemático. Ya hablamos de suma, ya hablamos de resta, por ende, ahora vamos a hablar cuando la incógnita se encuentra multiplicando. ¿Qué hacer si la incógnita está multiplicando? Entonces, aplicamos las mismas definiciones que aprendimos en suma y resta. El inverso de la multiplicación, no olvidemos que es la división. Es decir, que si la incógnita está multiplicando, pasaría al otro miembro a dividir. Y con esta regla surge la siguiente. Al hablar de multiplicación, es necesario hablar de la división. Y con esto surge la regla que hemos denominado número 8. ¿Qué hacer si nuestra incógnita está dividiendo en un mismo? El inverso, como hemos dicho, de la multiplicación y la división, por ende, si hablamos de división, su inverso sería la multiplicación. Es decir, que si la incógnita está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Muy bien. Aprendida esta regla, vamos a nuestra última regla, que
por ser la última regla no quiere decir que sea también importante. Es muy importante aprender cuando tenemos funciones trigonométricas. No olvidemos que las funciones trigonométricas son seno, vamos a escribirla ahí, seno, su simbología sería ahí. En inglés suelen colocarla y en la calculadora la van a encontrar así. La siguiente función sería coseno. Y la otra función trigonométrica sería la tangente. Algunos autores suelen colocar la tangente simplemente con eje, ¿ya? Pero son algunos autores. Entonces, vemos son tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Qué hacer si nuestra incógnita se haya afectada por una de estas funciones trigonométricas que hemos nombrado? Hemos visto, vemos la X, veamos para el primer recuadro que hemos marcado ahí, para el primer caso. ¿Qué pasa si tenemos una función seno de X igual a A? Dirán, X está multiplicando el seno, paso a dividir. No, para las funciones trigonométricas no funciona. Simplemente pasan al otro miembro con esta expresión que vemos aquí. Arc-sen, es decir, arcoseno. Otros autores suelen colocar INV, y la función trigonométrica, en este caso C, que quiere decir inverso. Y en la nueva notación se emplea simplemente esta expresión. La función trigonométrica que ven ahí, sen a la menos 1. Y es lo que en las calculadoras, cuando usted hace esta expresión, y lo vamos a aprender más adelante ya en la parte práctica, no aparecen las otras dos mencionadas, sino siempre el menos 1. Que le vamos a enseñar más adelante cómo hacerlo. El otro caso es, vemos allí, cuando es la función coseno de X de A. Lo mismo, queremos hallar X, entonces vamos a despejar la función coseno. Entonces, fíjense, la primera forma de hacerlo es arc, ¿qué quiere decir arco? Ya coseno, cambia la función trigonométrica, o la otra expresión in cos, que sería inverso coseno, o simplemente la otra notación sería coseno a la menos 1. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la función trigonométrica denominada tangente y queremos despejar? De igual manera, queremos que la X quede solita, necesitamos mover la función trigonométrica, en este caso es tangente. Lo mismo que en el anterior, sería arc, seguido de la función trigonométrica tangente, que sería arco tangente, o la expresión instan, que quiere decir inverso tangente, o simplemente tangente a la menos 1. Esto lo veremos más propiamente ya en la parte práctica. Detallaremos paso a paso cada una de las reglas, incluyendo el despeje, empleando las funciones trigonométricas.